como les decía, hermanos, Salmo capítulo 1. En esta mañana vamos a estar hablando precisamente de este Salmo, el Salmo 1. Y si ya lo tiene ahí, le voy a pedir por favor que abra su Biblia conmigo y vamos a darle lectura a todo el Salmo 1. Son 6 versículos, no es un salmo muy largo. Así que sígalo con su vista, hermanos, por favor. Salmo 1 dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta ahí, hermanos. Ahora la introducción de este salmo: bienaventurado el que no anduvo en camino de malos. Toda la introducción y de hecho varios de los versículos de este salmo son bastante conocidos dentro de la comunidad cristiana, dentro de los creyentes. Así como el canto que acabamos de entonar en esta mañana, este versículo, digamos, es un tanto cuanto famoso. No obstante, hermanos, ¿alguna vez usted se ha preguntado realmente a qué se refieren estos pasajes? ¿Qué es lo que nos están enseñando? ¿Qué es de lo que nos hablan específicamente? Pues bien, si se ha preguntado en alguna ocasión esto, o hasta el día de hoy se ha hecho estas preguntas, en esta mañana, con ayuda de Dios, precisamente, vamos a estar hablando acerca de 3 elementos que encontramos en este Salmo 1. 2 de ellos los encontramos de manera directa cuando leemos el Salmo, y uno de ellos, el tercero, lo encontramos de una manera indirecta aquí en el Salmo. Pero vamos a estar hablando de 3 cosas que nos van a ayudar a entender de una mejor manera cuál es nuestra posición delante de Dios. Ahora, hermanos, en otras ocasiones ya hemos hablado y mencionado que nosotros como creyentes delante del Señor tenemos o podemos ser identificados ya sea como los hijos de Dios, pero también somos identificados como los siervos de Dios, o como los redimidos del Señor, o como los soldados de Cristo, o como los embajadores de Dios. Es decir, nosotros como creyentes tenemos varios papeles que desempeñamos en nuestra posición delante del Señor. Sin embargo, realmente toda la magnitud de nuestra identidad delante de Dios vamos a poder entenderla de manera completa solamente hasta que por su gracia estemos con el Señor. Por ahora, lo único que podemos hacer, hermanos, es mirar partes de esa identidad, como les decía, como hijos, como siervos, como soldados, como redimidos. Y en esta mañana, hermanos, como bienaventurados. En esta mañana, decíamos ya, el Salmo 1 nos habla de que una parte de nuestra identidad como cristianos es que nosotros somos bienaventurados. Ya lo leíamos ahí en el Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y esto de que nosotros somos bienaventurados realmente no es o no debería ser para nosotros ninguna sorpresa. Después de todo, el sermón del Señor más famoso, el Sermón del Monte, del que estuvimos hablando ya el año pasado, comienza precisamente con una porción que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Entonces, esto de que nosotros como creyentes delante de Dios somos bienaventurados, como les decía, no es realmente ninguna sorpresa. Sin embargo, no podemos dejar de mencionarlo cada vez que tengamos la oportunidad y de recordar que nosotros delante de Dios somos bienaventurados. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Hay quienes dicen que es doblemente bendecido o muy bendecido. Sin embargo, hermanos, realmente la palabra bienaventurado se puede entender o significa o nos habla acerca de una persona que es plenamente feliz. Esto es lo que significa ser bienaventurado, es decir, ser plenamente feliz. Por lo tanto, podemos decir que nosotros, los cristianos en el Señor, tenemos una promesa de felicidad plena y en abundancia. Y esta es la recompensa o parte de la recompensa que nosotros hemos de recibir por seguirle y por ser fieles a Dios. Una vez más, nosotros
vamos a ser plenamente felices cuando somos fieles y cuando seguimos al Señor. Sin embargo, no debemos llegar a pensar, hermanos, que esta felicidad plena, que es parte de la promesa de Dios, va a cumplirse aquí, va a cumplirse en esta vida. Y con esto no quiero decir que nosotros, como creyentes, nosotros como hijos de Dios, no podemos de alguna manera gozar en esta vida de dicha, de gozo y de felicidad. Por supuesto que podemos experimentarla, hermanos, pero para poder tenerla o disfrutarla o experimentarla de manera plena, vamos a tener que esperar. ¿Y qué vamos a esperar? Bueno, la eternidad con Dios. En esta vida podemos ser felices, sí, podemos tener gozo, sí, podemos tener momentos de alegría, sí, pero esa felicidad plena que el Señor nos promete, vamos a experimentarla solamente en la eternidad, es decir, en el cielo con el Señor. Tristemente, en muchos lugares hoy en día se enseña, en muchas iglesias se habla de que como cristianos nosotros tenemos que estar buscando esta felicidad aquí en este plano terrenal. Se nos dice que nosotros, para poder ser felices, debemos buscar cumplir nuestros sueños, debemos buscar tener y cumplir nuestras metas para poder sentirnos realizados. Debemos buscar el éxito aquí en este mundo, las riquezas. Y no estoy diciendo netamente que esto esté mal, en un momento más vamos a hacer una aclaración, hermanos. Pero lo que debemos entender es que todas estas cosas, las riquezas, el alcanzar los sueños, las metas, todo esto no puede darnos una felicidad plena. ¿Por qué? Porque como ya lo decíamos, esa clase de felicidad está reservada solamente para el cielo cuando estemos con Dios. No vamos a poder ser felices plenamente aquí en este mundo. Podremos ser felices, podremos tener momentos de alegría, sí, pero la felicidad plena será para nosotros solamente cuando estemos con Dios. Así que deberíamos preguntarnos en esta mañana, o deberíamos preguntarle a esas personas que piensan, que enseñan y que creen que al alcanzar todas estas metas, sueños, riquezas, todo esto, con estas situaciones van a ser felices, deberíamos preguntarles cómo podrían realmente ser felices, plenamente felices, solamente con tesoros terrenales que van a terminar y que van a aparecer en este mundo. ¿Cómo pueden ser realmente plenamente felices con sueños y con metas que pueden cumplir, sí, pero que no son eternos? ¿Cómo pueden ser felices plenamente con bendiciones netamente materiales, pero que van a pasar, como dice la Biblia, como la niebla, como neblina, que son de un momento para otro simplemente? Y lamentablemente, como ya les decía, hoy en día la iglesia está buscando la gloria, pero la gloria terrenal, una gloria que es pasajera y se olvida de lo que realmente es importante, se olvida de lo eterno. Se olvida del Señor en la búsqueda de una felicidad que perece y no ven estas personas que cuando nosotros seguimos al Señor realmente seremos bienaventurados, es decir, plenamente felices, no aquí en este mundo, sino en la eternidad. Esa es nuestra esperanza, hermanos, como creyentes, que seremos bienaventurados, reitero, no aquí, no en este mundo, sino en la eternidad con Dios. No obstante, les decía también que quería hacer una aclaración, y esto es bastante importante, hermanos. Como creyentes, cada uno de nosotros, no tiene nada de malo que busquemos el éxito, la excelencia y las bendiciones que el Señor puede darnos en esta vida. No hay nada de malo en ello. No piense que yo estoy diciendo que debemos ser unos fracasados o que no debemos tener metas, no. Reitero, no tiene nada de malo que nosotros busquemos éxito, excelencia y bendiciones de parte de Dios en este mundo. Después de todo, en este mismo Salmo 1, si leemos un poco más adelante, ahí se nos dice, y todo lo que hace prosperará, y aquí está hablando precisamente en referencia a los creyentes, todo lo que hace prosperará. Pero lo que sí está mal, hermanos, lo que sí está verdaderamente equivocado, es el hecho de depositar nuestra esperanza y nuestra confianza en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales. En pensar, hermanos, que las riquezas y que los éxitos que podemos alcanzar aquí nos van a hacer verdaderamente felices. Ese es el verdadero problema. Pensar que los éxitos que tengamos aquí, eso nos va a dar una felicidad plena. Eso simplemente es imposible.
Y esto no solamente es un error, sino que de hecho va en contra de la voluntad de Dios. Así que, hermanos, no es realmente nada malo pedirle al Señor que nos bendiga, pedirle al Señor que nos prospere. Eso no es malo. El problema es depositar nuestra esperanza en esas bendiciones, en las cosas terrenales. Ese es el verdadero problema. Y cuando yo les digo esto, hermanos, seguramente serán muchos de estos predicadores que van a decir, que saldrían al frente y dirían: bueno, es que tú dices esto porque tú no entiendes el llamado que nos ha hecho Dios, tú no entiendes que el Señor nos ha llamado a ser ricos, a ser exitosos. Tú dices eso porque no tienes una visión elevada, porque no entiendes las cosas del reino, dirían algunos de estos predicadores cuando mencionamos estas cosas. Sin embargo, hermanos, nosotros como cristianos sí podemos ser bendecidos, reitero, ya lo mencioné, sí podemos ser prosperados en el Señor, sí, pero eso no ha sido nunca el plan de Dios, a menos no el plan principal. El plan principal del Señor es el siguiente, hermanos, Salmo 1:1, ahí donde estamos. Eso es lo que siempre el Señor ha buscado para los suyos. Bienaventurado, dice ahí, el varón que es rico y poderoso y que tiene influencia. ¿Dice ahí eso? ¿Qué dice ahí, hermanos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es el plan de Dios, hermanos. Eso es lo que Él espera para nuestras vidas. No es que Él no pueda prosperarnos o no pueda bendecirnos, no estoy diciendo eso, pero realmente lo que el Señor espera para nosotros es esto: que no andemos en consejo de malos, que no andemos en camino de pecadores y que no nos sentemos en silla de escarnecedores. Eso es lo que el Señor espera. ¿Acaso estos predicadores que les mencionaba, que son realmente amantes del dinero y de la fama, le dirán también a Dios que Él no sabe de las cosas del reino o que Él no tiene una visión elevada? ¿Serán tan descarados como para decirle a Dios eso? No lo sé. Luego entonces, hermanos, lo primero que podemos destacar de este Salmo 1 en esta mañana es la promesa que el Señor nos hace aquí. ¿Cuál es esa promesa? Que nosotros seremos bienaventurados. Sin embargo, hermanos, ¿a quién le hace esta promesa el Señor? ¿A quién le dice que será bienaventurado? Bueno, en el Sermón del Monte, algo que ya veíamos hace unas semanas atrás, se nos dice que los bienaventurados serán los pobres en espíritu, los mansos, los pacificadores, los que lloran, los humildes y los que tienen un limpio corazón. Allí, en Mateo, ahí se nos dice esto. Y en este salmo que estamos viendo en esta mañana, la promesa de ser bienaventurados dice que se va a dar para aquel que no anduvo en consejo de malos, lo que ya leíamos, que no estuvo en camino de pecadores y que no se sentó en silla de escarnecedores. Y si tuviéramos que definir con una sola palabra a una persona que cumpla con estas tres características, hermanos, entonces tendríamos que decir ahora que el Salmo 1 es una promesa que se está haciendo aquí para una persona que es justa. El Salmo 1 es una promesa para una persona que es justa. Sin embargo, si esto es así, si la promesa del Salmo 1 de bienaventuranza es para una persona o para las personas justas, entonces tenemos un problema. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque Romanos 3:10, Romanos capítulo 3, versículo 10, seguramente usted ya conoce este texto, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, hermanos, ya que la promesa del Salmo 1 es para los justos, y la Biblia nos dice que no hay justo ni siquiera uno, entonces podemos decirle adiós a la promesa. Esta promesa está aquí, pero no es para nosotros porque no somos justos, podríamos llegar a pensar. La promesa del Salmo 1 es para aquellos que son justos, pero como nosotros, ninguno de nosotros más bien puede ser justo, entonces no la alcanzaremos. A menos, hermanos, a menos de que haya una forma de volvernos justos delante de Dios. Y ahora, debo decirles que por nuestros propios medios no hay ninguna manera de hacernos justos delante de Dios. No importa qué tan bien nos portemos, o cuántas obras buenas hagamos, o cuánta gente podamos ayudar, o incluso cuánto leamos nuestra Biblia, o cuánto oremos, o cuánto vayamos a la iglesia. Sin importar ninguna de estas cosas, hermanos, no hay manera de alcanzar el nivel que Dios requiere para ser justos delante de Él.
No es por nuestras obras, nuestras acciones. No podemos, hermanos. No hay manera en que nosotros podamos alcanzar el nivel de justicia que Dios quiere. Entonces, ¿cómo podemos nosotros volvernos justos delante de Dios? Y la respuesta a esta pregunta, hermanos, está en una sola palabra: fe. Fe. Romanos 1:17 dice lo siguiente. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La respuesta a nuestro problema para ser justos, hermanos, está en esto, está en la fe. La promesa de felicidad plena que encontramos aquí en el Salmo 1 está reservada solamente para los justos, lo mismo que muchas otras promesas que vamos a ir encontrando a lo largo de la Biblia. Promesas que están reservadas solamente para los justos. Y ahora, hermanos, podemos decir que están a nuestro alcance, no por nuestra justicia, sino por medio de la fe, porque por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros ahora somos justos. Luego entonces podemos decir, hermanos, que es por medio de la fe que cada uno de nosotros somos ahora justos delante de Dios. O para decirlo de una mejor manera, Romanos 5:1, justificados, aquí está hablando de nosotros, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justificados, nosotros somos ahora justos. Sin embargo, aunque es verdad que nosotros ahora somos justificados, es decir, somos justos solamente por medio de la fe y por medio de nuestra bondad, aunque esto es verdad, hermanos, también es verdad que ahora nosotros necesitamos tener una vida de acuerdo a esta posición que nos ha sido dada. Permítame leer un texto más, en esta ocasión en Efesios, la carta. Efesios capítulo 4, versículo 1. Ahí Pablo les habla a los creyentes y les hace una invitación. Les dice lo siguiente, Efesios 4:1. Les suplico, escribe Pablo, que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Una vez más, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Así que, hermanos, nosotros no somos justos por nuestras propias fuerzas, no, sino que somos justos, o en este caso, justificados por medio de nuestra fe. Pero a pesar de que nosotros no hicimos nada para ser puestos como justos delante de Dios, sí debemos hacer algo para tener esta vida, para acorde al llamado que hemos recibido. Se lo pongo en este ejemplo. ¿Se puede usted imaginar a una persona que está afirmando que es 100% vegana y que viene y que le dice, no, yo soy 100% vegano? Desde hace años que yo soy 100% vegano, y al mismo tiempo esa persona que le está haciendo esta afirmación está con una mano una hamburguesa de doble carne bien cocida y que está ahí escurriendo con jugo. ¿Le hace sentido? Sería ilógico, no es creíble. Y no solamente sería ilógico y no creíble, sino que sería un mal testimonio de parte de esa persona. Pues lo mismo sucede con nosotros, hermanos, con cada uno de nosotros los creyentes. Si decimos que hemos sido justificados por medio de la fe en Jesucristo, entonces tenemos que llevar una vida acorde a ese llamamiento. Tenemos que llevar una vida acorde y que demuestre que realmente hemos sido justificados por Dios. Luego entonces la siguiente pregunta en esta mañana sería, ¿cómo podemos nosotros llevar una vida justa delante de Dios? ¿Cómo podemos llevar una vida justa delante de Dios? No hacernos justos, escuche bien, porque hacernos justos es imposible, ya lo decíamos. ¿Cómo podemos llevar una vida justa, una vida acorde al llamamiento que el Señor nos ha hecho? Bueno, el Salmo 1 nos da una buena respuesta. Ahí mismo, hermanos, por favor, Salmo 1, pero en el versículo 2. Dice ahí, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Una vez más, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, hermanos, quisiera hacerles una pregunta, no necesita usted responder, pero el obedecer al Señor, el seguir sus mandamientos, el ser fiel a lo que el Señor espera de nosotros, ¿es algo en lo que usted se goza? ¿Es algo en lo que usted se deleita, en lo que se alegra?
O, por lo contrario, es una carga, es algo que se siente pesado, es algo que se siente cansado, incluso es algo que tal vez le aburre. No tiene que responder, pero hágase esta pregunta: ¿servir a Dios es algo que me deleita o es algo que me aburre? Yo he escuchado creyentes que dicen: ay, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Ay, pero si yo no fuera cristiano, entonces yo haría esto y esto y esto. Y básicamente lo que están diciendo es: si no fuera cristiano, yo me divertiría más, yo gozaría más, yo disfrutaría más. Básicamente es lo que está diciendo esas personas. Pero aquí lo que el Salmo nos dice es que nosotros debemos aprender a gozarnos en el servir al Señor. Y es que las personas que buscan tener una vida justa delante del Señor, hermanos, deben entonces aprender a alegrarse en obedecer a Dios, en seguir sus mandamientos. Debe haber una sonrisa y deben estar felices en acatar las leyes del Señor. Nosotros debemos sentirnos gozosos por el hecho de poder servir a Dios. Eso realmente es lo que debería pasar en nuestros corazones. Y yo sé, hermanos, yo sé y estoy consciente de que obedecer al Señor en muchas ocasiones puede ser difícil, ¿sí? Puede acarrear problemas, puede acarrear burlas, ya sea en la escuela, en el trabajo, con los vecinos. Puede traernos incluso rechazo, lo sé, estoy consciente de esto. Pero todas estas situaciones no deben llevarnos a ver el servir a Dios como una carga pesada, como algo que tenemos que tolerar, como algo que tenemos que sufrir. No se trata de esto. Antes bien, hermanos, nosotros debemos orar y pedirle al Señor que nos ayude a servirle, sí, pero con gozo, que nos ayude a servirle con alegría. Señor, ayúdanos a hacerte fieles, y cuando seamos fieles, que no sea una carga, sino que, como dice aquí el Salmo, nos deleitemos al servirte, Señor. Y ya les he hablado, hermanos, en otras ocasiones acerca de Juan Bunyan. Este hombre que vivió hace muchos años atrás fue quien escribió un libro bastante conocido, El progreso del peregrino. Si no ha tenido la oportunidad de leerlo, búsquelo, seguramente lo podrá encontrar fácilmente en internet. Es un libro corto, es una alegoría de la vida del cristiano, y haga el propósito de poder leerlo, El progreso del peregrino, un libro bastante bueno y entretenido. Y este hombre, Bunyan, el escritor, no solamente era escritor, sino que también era predicador. Sin embargo, él fue predicador en Inglaterra en un tiempo en el que esta vocación estaba prohibida. No estaba permitido ser predicador, so pena de ir a la cárcel si se le encontraba predicando en algún lugar. Así que, debido a que él era fiel en su llamado de predicar, pues en muchas ocasiones terminó precisamente en la cárcel por estar predicando el Evangelio. Sin embargo, hermanos, en una de sus muchas estadías en prisión, de hecho, en una de sus más largas estadías en la cárcel, sucedió que su esposa murió. Y no solamente pasó esto, sino que al mismo tiempo sus dos hijos, obviamente, quedaron solos. No había nadie que atendiera a sus hijos. Y pasaron muchas dificultades y problemas sus hijos, que eran pequeños, por cierto, en aquel entonces. Y ante esta situación, hermanos, una esposa muerta, hijos que están padeciendo y que tú no puedes hacer nada porque estás en la cárcel, seguramente muchos de nosotros, ¿qué haríamos? Nos enojaríamos con Dios, renegaríamos, incluso llegaríamos a considerar el servir a Dios como una carga pesada. Le diríamos a Dios: ¿por qué permites esto? ¿Por qué no cuidaste a mi esposa? ¿Por qué no proteges a mis hijos? Y veríamos el servir a Dios como algo pesado, como algo difícil. Pero Juan Bunyan no fue así, hermanos. Seguramente teniendo precisamente en mente las palabras de este Salmo 1 que dice: en la ley de Jehová está su delicia, él no actuó de esta manera, sino que de hecho fue todo lo contrario. Incluso se encuentra que escribió lo siguiente a los hermanos cuando él estaba en la cárcel. Le escribió lo siguiente: os ruego, no desmayéis, ni os airéis con Dios o con los hombres si la cruz en algún punto se hace pesada. No se enojen con Dios, porque Él nada hace sin una causa, ni con los hombres, porque ellos son siervos de Dios para nuestro provecho. Por tanto, tomen con gratitud lo que viene de Dios por medio de ellos. Este hombre, a pesar de todas sus dificultades, todos los problemas que pasó, a pesar de todo, hermanos, él seguía sirviendo al Señor y lo hacía con gozo.
Y esta actitud y esta manera de ver las cosas puede que en este momento nos parezca imposible de alcanzar. Podríamos nosotros llegar a pensar, yo no haría eso, yo no podría ser como esa persona. Si yo pasara por pruebas como las de él o incluso menores, yo no reaccionaría de la misma manera. Y es muy posible que así sea, que muchos de nosotros no actuemos conforme a lo que vemos, por ejemplo, en este hombre. Sin embargo, hay una manera de poder llegar a tener una actitud similar a la del hombre que les acabo de contar, hermanos. Y también el Salmo 1 nos instruye a poder llegar a eso. Salmo 1, versículo 2, donde estamos, hermanos. Vamos a leerlo una vez más y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, esto ya lo veíamos, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Y ciertamente, hermanos, nosotros no podemos ver las cosas como Dios las ve. No tenemos la mirada que el Señor tiene, eso es verdad. Sin embargo, sí podemos experimentar, aunque sea un pequeño vislumbre, de cómo ve el Señor las cosas. ¿Y cómo podemos experimentar esto? Bueno, cuando meditamos en su palabra de día y de noche. Reitero, no podemos ver las cosas como Dios las ve, pero sí podemos experimentar un pequeño vislumbre cuando nosotros meditamos en su palabra de día y de noche. Y esta segunda parte del Salmo 1:2 es una invitación que se nos hace a nosotros a pensar constantemente en las lecciones que el Señor nos da por medio de su palabra. Y cuando digo constantemente, hermanos, es como dice ahí, de día y de noche. Cuando nos levantamos, cuando estamos haciendo algo, cuando regresamos, de día y de noche. Y no estoy aquí diciendo que necesariamente nosotros debemos tener una Biblia en la mano siempre, todo el día, y estar meditando en ese sentido, aunque no tendría nada de malo, pero no es lo que nos dice aquí, hermanos. Más bien, lo que nos está invitando aquí, lo que se nos instruye es que nosotros debemos aprender a meditar, a reflexionar, a masticar, como dijeran algunos, constantemente la palabra de Dios día a día. Tal vez, por poner un ejemplo, hoy en la mañana o en la semana lee una porción bíblica que le corresponde. Y si lo hace, está bien, es una buena disciplina. Pero no se quede solo con eso. De esa porción que leyó, de ese versículo o de esos pasajes que leyó, hermanos, no se limite solamente a leerlo, sino que ahora hágale preguntas a la Biblia, hágale preguntas al texto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se escribió esto? ¿A quién se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Qué significa realmente? Busque de alguna manera entender mejor el significado de lo que acaba de leer. Sea, por decirlo de algún modo, un inconforme espiritual y extraiga todo lo que pueda de esa lectura diaria. Y esto, hermanos, ¿cómo lo alcanzamos o cómo lo logramos? Bueno, meditando de día y de noche. Y no necesita usted convertirse en un teólogo o escribir libros o ni siquiera venir y predicar. Estoy aquí hablando de que quizá fue una pequeña palabra o una frase o algo en el texto que le llamó la atención. Bueno, medite de día y de noche. Pregúntele al Señor qué significa, qué quiere decir. Esté constantemente masticando esa porción de la Biblia. Y aquí, hermanos, también debo ser honesto. Puede ser que si usted se propone hacer esto, en un principio, esto de intentar exprimir el texto para poder meditar en él de día y de noche, puede que no le resulte tan sencillo. Tal vez se lo propone en la mañana, a las 7, 8 de la mañana, y entonces hace su lectura y dice, en esta mañana voy a meditar en este texto. Y a las 12 del día tal vez ya se le olvidó. Pero ¿sabe qué? Si eso sucede, no se rinda. Puede ser que usted no se le haya olvidado, sino que esté durante todo el día meditando e intentando extraer más acerca del pasaje, del texto que leyó. Y a pesar de que usted se esforzó y de que estuvo trabajando todo el día en intentar entenderlo de mejor manera, no obtuvo ningún resultado, no entendió nada más allá de lo evidente. Puede ser que también ese sea su caso. Bueno, si eso le ocurre, hermano, una vez más, no se rinda. Nadie se vuelve un gran cocinero de la noche a la mañana. Usted puede ver a esos grandes chefs que tienen muchos premios y reconocimientos. Bueno, ellos no llegaron a esa posición simplemente de un día para otro. No. Ellos
llegaron ahí, o para llegar ahí, tuvieron que pasar muchas veces por días malos, tuvieron que pasar por recetas difíciles, por platillos que no fueron perfectos, sin mencionar que en el proceso también seguramente tuvieron dedos cortados, quemaduras, problemas, alimentos que se desperdiciaron, que se quemaron, que no salieron, y un montón de intentos fallidos. Pero ¿sabe qué? No se rindieron y finalmente lograron poder llegar ahí, poder preparar un buen plato. Así que hermanos, si usted el primer día no le sale, no se rinda. El segundo, la primera semana, el primer mes, no se rinda. Siga esforzándose, siga intentando meditar en la ley de Dios de día y de noche. Ahora, antes de avanzar, me gustaría que hiciéramos un rápido resumen de lo que hemos estado hablando hasta este momento, en esta mañana, y lo vamos a resumir en 3 puntos. El primero, hermanos, es que el Salmo 1, el Salmo que estamos leyendo ahora, nos da una promesa de felicidad plena. Y esta felicidad está prometida, pero solamente para los justos. Punto 2, nosotros ahora como creyentes somos justos, o mejor dicho, justificados por medio de la fe en Cristo. Y punto 3, una vez que nosotros hemos sido justificados, debemos entonces vivir acorde a este llamado y por lo tanto, si queremos tener una vida justa delante de Dios, debemos deleitarnos en obedecer a Dios y debemos meditar en su palabra de día y de noche. Básicamente esos son los 3 puntos que hemos visto hasta ahora. Ahora, si el Salmo terminara hasta aquí en el versículo 1 y el versículo 2, creo que estaría bien. Hay una promesa de Dios. Él pone los medios para que nosotros, por medio de la fe, podamos alcanzar esta promesa. Sin embargo, hermanos, el Señor, como dice su palabra, es para con sus hijos generoso y también abundante. Y tiene reservado en este Salmo, así como en toda su palabra, muchas más bendiciones para nosotros. Tiene más recompensas para sus hijos. Y en el Salmo capítulo 1, versículo 3, hay una promesa más. Aparte de ser bienaventurados, hay una segunda promesa que se nos hace. Acompáñenme, por favor, Salmo 1, versículo 3, dice, aquí está hablando de el justo, dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Ahora, esta segunda promesa nos habla de bendición y nos habla de prosperidad. Y sería, hermanos, de alguna manera fácil llegar a pensar que nosotros podríamos llegar a ver su cumplimiento aquí y ahora en esta vida. Sin embargo, una vez más tenemos que volver a este punto, hermanos. Y debemos entender que las promesas del Señor tienen su cumplimiento no aquí, hermanos, sino en la eternidad con Él. De hecho, cuando leemos detenidamente esta promesa, podemos ver precisamente que nos está hablando aquí de la eternidad con Dios. Leamos una vez más, por favor. ¿Será que dice ahí? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Y aquí, hermanos, la ilustración que se nos hace. El árbol que está plantado junto a un río, cuya hoja no cae, es precisamente una referencia a la vida eterna que se nos ha prometido cuando venimos a ser parte de la familia de Dios. Y es en esa eternidad que todo para nosotros será de bendición y de prosperidad. Pero no es aquí ni es ahora, es en la eternidad con Dios. Y una vez que hemos dicho esto, entonces podemos mencionar que el Señor también puede bendecirnos, hermanos, aquí y ahora. Puede prosperarnos en esta vida, sí. Pero, como también ya lo mencionamos, ese jamás ha sido su objetivo principal. Si el Señor nos bendice o nos prospera aquí, en esta vida, Él lo va a hacer con un propósito. Él tendrá un plan en eso. Y si no lo hace, hermanos, entonces podremos tener la confianza de que disfrutaremos de sus bendiciones cuando estemos en la eternidad con Dios. El consejo es bastante claro, hermanos, para nosotros. Pablo lo puso de la siguiente manera, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y esto deberíamos entenderlo, hermanos, siempre. Colosenses 3, versículo 1 y 2 dice,
ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Así que, hermanos, este siempre ha sido el plan de Dios, que nos concentremos, pero en las cosas de arriba. Así que una vez más, hermanos, si el Salmo 1 terminara en estos 3 versículos, creo que estaría bien. Tendríamos en estos 3 versículos una promesa, que seremos bienaventurados. Tendríamos la manera en que Dios nos ayuda para poder alcanzar esta promesa. Él nos hace justos. Y número 2, tendríamos una segunda promesa, una promesa complementaria, que tendremos vida eterna con Dios. Si el Salmo terminara aquí, estaría bien. Sin embargo, el Salmo se toma todavía 3 versículos más, porque decíamos el Salmo 1 tiene 6 versículos. Y se toma 3 versículos más para hacer una aclaración, un pie de nota que nos convendría bastante tener en cuenta, hermanos. Y esa aclaración comienza de la siguiente manera. Salmo 1, versículo 4, solo la primera parte dice: no así los malos. Los primeros 3 versículos nos hablan, de la bendición de Dios, de cómo Él nos justifica y de cómo Él nos ha hecho una promesa de vida eterna. Sin embargo, se detiene en el versículo 4 y comienza con estas 4 palabras y dice: no así los malos. Y solamente con estas 4 palabras la idea ya nos va quedando muy muy clara. La promesa, hermanos, de la que hemos estado hablando, que seremos bienaventurados, la manera en que Dios nos ayuda a ser justificados, o que nos justifica más bien, y la promesa de vida eterna, estas 3 cosas que nos hablaban los versículos 1 y 2 y 3, no pueden ser alcanzadas, es más, ni siquiera están pensadas para aquellos que son contrarios a la voluntad de Dios, no así los malos. Acompáñenme en su Biblia, vamos a darle lectura a estos 3 versículos finales. Dice Salmo 1 del versículo 4 al 6, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y hermanos, no es que existan, porque alguno pudiera llegar a pensar, pero no es que existan grandes promesas para aquellos que son hijos de Dios, y después haya promesas medianas o promesas pequeñas para los que de alguna manera no son tan malos ni tan pecadores. Esto no funciona de esta manera, hermanos. En Dios solamente existen 2 opciones, solamente hay 2 caminos a elegir. Y el Señor Jesús fue bastante categórico en este sentido, Él lo dejó muy en claro. Mateo 12, versículo 30, Mateo 12, 30, el Señor Jesús hablando, dice: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Como les decía, el Señor es bastante categórico diciendo: o estás conmigo o no estás conmigo, o eres mi amigo o eres mi enemigo, o estás en mi camino o estás en el camino de la perdición. No hay sendas intermedias, no hay medias tintas aquí, hermanos. En el Señor no hay términos medios, o estamos con Él o somos entonces sus enemigos. Y en la parte final del Salmo 1 el Señor lo deja bastante claro. Aquellos que han decidido no ser justificados por medio de la fe, aquellos que han rechazado a Dios, entonces dice Él que serán como el tamo. ¿Y qué es el tamo? El tamo es una paja, un pedacito de pelusa prácticamente, que no tiene sentido ni tiene dirección, no sirve para nada. Ese es el tamo. El tamo es una parte de la cosecha que se desprecia, que se hace a un lado porque no sirve para nada. Entonces el Señor dice: si tú has decidido no ser justificado por mí, entonces eres como el tamo. Y no solamente eres como el tamo, sino que no serás contado en el juicio. No tendrás voz ni voto, no podrás hablar, no podrás levantar la mano para decir: pero yo no, guarda silencio, cállate, aquí no cuentas prácticamente, les está diciendo Dios. No serás contado en el juicio. Y finalmente dice el Señor: perecerán. Aquellos que han decidido no ser justificados,
perecerán. Y alguno podría llegar a pensar que Dios aquí se porta bastante tajante, por decirlo de algún modo, en esta posición delante de los injustos, cuando dice que son como el tamo, que no los contará en el día del juicio y que van a finalmente aparecer. Alguno podría pensar, bueno, tal vez la actitud de Dios es demasiado categórica y tajante. Sin embargo, hermanos, debemos tener presente que aquí estamos hablando de personas que rechazaron el sacrificio de su Hijo. El Señor envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz y estas personas rechazaron el sacrificio de su Hijo. ¿Qué haría usted si su hijo, si su hija fuera sacrificado, muerto por otra persona y esa persona simplemente fuera indiferente a ese sacrificio? ¿Cómo se portaría con esa persona? ¿La abrazaría? No, por supuesto que no. Estamos aquí hablando de personas que rechazaron el sacrificio del Hijo de Dios. Hablamos aquí de personas que en muchas ocasiones seguramente hicieron mofa del sufrimiento del Hijo de Dios, que incluso ignoraron el regalo de gracia inmerecida que el Señor les dio, y ellos al recibir ese regalo simplemente dijeron, no gracias, no lo quiero. Estamos aquí hablando de personas que decidieron tener una vida sin Dios. Esa fue su decisión. Yo quiero una vida que no tenga a Dios, quiero una vida lejos de Dios, quiero una vida sin Dios. Eso es lo que estas personas decidieron. Y en ese sentido, hermanos, el infierno, que es un lugar que está reservado para Satanás y sus demonios, y también para todos aquellos que decidieron ignorar o rechazar al Señor, es de alguna manera el cumplimiento a este deseo que tenían estas personas de tener una vida sin Dios. Ellos dijeron, yo no quiero a Dios en mi vida, quiero una vida sin Dios, y entonces el Señor en el infierno les está cumpliendo su deseo. Sin embargo, lo que no tomaron en cuenta es que una vida sin Dios es una vida sin felicidad. No solamente estamos aquí hablando de la felicidad plena del Salmo 1 en el versículo 1 del que hablábamos, no, sino que aquí estamos hablando de cualquier clase de felicidad. El infierno es un lugar exento de felicidad. Y no solamente esto, hermanos, el infierno es un lugar exento o que no tiene paz, que no tiene amor, que no tiene esperanza. En el infierno no hay ninguna clase de bondad. En el infierno no hay descanso, no hay satisfacción, no hay alegría, no hay gozo, no hay felicidad. El infierno, hermanos, es la ausencia de todo lo bueno. ¿Y por qué es esto, hermanos, así? Porque Dios no habita en el infierno. Él mismo decide no manifestarse ahí. Y donde Dios no está, entonces no hay nada bueno en ese lugar. Y, hermanos, el Señor no quiere que ninguno de nosotros terminemos en ese lugar. Dios no quiere que ninguno de nosotros terminemos en el infierno. Y por ese motivo, como acabamos de leer, Él nos abrió un camino por medio del sacrificio de su Hijo para que nosotros podamos estar con Él. Ya que Dios no quiere que ninguno de nosotros quedemos en el infierno, Él nos da promesas como las que veíamos hoy de bienaventuranza y de vida eterna para poder atraernos a Él. Ya que Dios no quiere que ninguno de nosotros terminemos en el infierno, Él nos da la oportunidad de alcanzar esas promesas, porque por nuestros propios medios jamás podríamos alcanzarlas. Pero una vez justificados, es decir, hechos justos por medio de Él, por medio de la fe, podemos alcanzar esas promesas. Y puesto que Dios no quiere que ninguno de nosotros terminemos en el infierno, Él, por medio de la Biblia, nos advierte que es lo que pasará y nos pide que lo busquemos a Él, que nos acerquemos a Él para evitar ese destino. Finalmente, hermanos, ya para terminar, podemos decir en esta mañana que el Salmo 1 es un salmo que podemos dividir en 3 y 3 versículos. 3 versículos que hablan para los justos, 3 versículos que hablan para aquellos que han rechazado el ser justificados por Dios. 3 versículos que son promesas de Dios y 3 versículos que son una advertencia de parte de Dios para que no lleguemos al infierno. El Salmo 1, hermanos, nos presenta 2 caminos. El camino de Dios que nos lleva a la vida y a una eternidad con Él, o el camino de la muerte que nos lleva a una condenación eterna, que nos lleva al infierno. Y nosotros, hermanos, al encontrarnos ahí, debemos elegir qué camino vamos a tomar.
Así que nuestra oración debería ser pedirle a Dios que nos ayude no a elegir lo bueno, porque lo bueno es bastante evidente, lo que nosotros debemos elegir es bastante evidente. No, lo que debemos pedirle al Señor es que nos ayude a elegirlo a Él todos los días y que nos dé la fuerza para poder seguirlo firmemente y fielmente. Eso es lo que debemos pedir. Creo que nadie en su sano juicio elegiría ir al infierno. Todos elegiríamos lo bueno, todos elegiríamos el cielo y la vida eterna, las bienaventuranzas, sí. Pero hermanos, no se trata entre elegir lo bueno y lo malo. Se trata, hermanos, de elegir al Señor y de pedirle al Señor que nos ayude a ser sabios en nuestras elecciones. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar en esta mañana y lo vamos a hacer con una oración. Luego de la oración vamos a entonar un canto final y después del canto estamos despedidos. Que el Señor los siga guardando y bendiciendo y, como les decía ya, sigamos orando por nuestros hermanos. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, porque a través de tu palabra tú nos muestras el camino a la vida, Señor, y también nos dejas en claro que hay un camino que nos conduce a la muerte y a la perdición. Y en esta mañana, y así cada día que podamos hacerlo, te pedimos que nos ayudes a elegir con sabiduría el camino de la vida. Es verdad que por nuestra propia fuerza nosotros no podemos transitar en él, no podemos andar en ese camino por nuestro propio deseo o voluntad, pero Señor, lo que queremos pedirte es que nos ayudes a elegir con sabiduría y que tú nos des la fuerza para caminar siguiéndote a ti. Que tú nos capacites, nos ayudes, nos mantengas, Señor, caminando, siguiéndote, y que tú nos des la fuerza para transitar por esa senda angosta, por ese camino difícil, Señor. A pesar de las pruebas y de las dificultades, que tú, Señor, nos mantengas ahí caminando, que nos tomes de tu mano y que nos lleves con bien cada día. Que no caigamos en la tentación de ir por el otro camino, que puede ser más cómodo, que es más atractivo, que es amplio, que nos puede deslumbrar con todo lo que ofrece, pero que finalmente nos conduce a la muerte, a la condenación eterna y al infierno. Señor, líbranos de ese camino a pesar de que pudiera ser atractivo y ayúdanos a transitar por tu senda, Señor. Es lo que te pedimos en esta hora. También nos encomendamos en tus manos para esta semana que comienza, para que tú nos guardes y nos ayudes cada día en las actividades. Pedimos también en esta hora por nuestros hermanos, los que están enfermos, los que tienen dificultades, necesidades, para que tú los ayudes y fortalezcas en este tiempo. Y Señor, como cada semana te pedimos por este tiempo de pandemia, esta dificultad que estamos atravesando como humanidad, para que nos guardes, nos des sabiduría y nos ayudes en este tiempo, en esta hora. Todo esto lo pedimos en esta mañana. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén.